Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, alta sobre las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que siguen esta transmisión de esta Santa Misa en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Una jornada mundial de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, por las vocaciones a la vida laical, para que el Señor suscite más y más apóstoles de Jesucristo y podamos experimentar que el anuncio del Evangelio llega hasta los confines de la tierra. Preparémonos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a ti.
eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos, que el Señor, Dios nuestro, quien llama aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y se les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas.
Él no recomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora ha vuelto el pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No cabe duda, hermanos, que el Señor, nuestro Dios, no se olvida de sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Y dice el Salmo: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Esto nos debe confortar el corazón frente o ante esta crisis de pandemia por la que estamos cruzando, y no perder la esperanza de que saldremos adelante. Si por el momento tenemos que sufrir un poco, como nos dice el apóstol Pedro. Pero no es que este sufrimiento lo hayamos buscado, no es que nos gocemos en el sufrimiento, pero para un cristiano, cuando tiene que mostrar verdaderamente su fe en el Señor y tiene que sufrir como sufrió Jesús, tendrá que salir fortalecido, acrisolado, porque es el Señor que nos sostiene.
Pero para ello tenemos que ser obedientes a Jesús. Él es el pastor. Él nos guía. Nosotros conocemos su voz a través de su palabra. Por eso el Evangelio hoy nos recalca esto, que las ovejas reconocían la voz del pastor, se levantaban ante su llamado y salían detrás del pastor con confianza, seguros de que ese pastor los llevaría a pastos buenos. Pero todos los días había peligros de asalto. Los ladrones entraban por una hendidura, quitando las piedras del muro que rodeaban para robar las ovejas. No entraban por la puerta porque allí estaba el guardián vigilando. Aquellos que escuchaban, los fariseos, no entendían lo que significaba entrar por la puerta. Y entonces Jesús lo explica: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. ¿De quién está hablando Jesús con esta frase tan dura? Probablemente por su manera de hablar de los salteadores. Probablemente por su manera de hablar se refería a los jefes religiosos que arrastraban a la gente detrás de ellos. Pero no respondían a sus expectativas. No estaban interesados en el bien del pueblo, sino al contrario, en su propio dinero y bienestar. Engañaban a la gente y la abandonaban muchas veces a su suerte. El criterio fundamental para discernir entre el pastor y el salteador es la defensa de la vida de las ovejas. Y por eso Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque entrar por la puerta significa imitar la conducta de Jesús en defensa de la vida de las ovejas. Jesús pide a la gente tomar la iniciativa de no seguir a quien se presenta como si fuera pastor, pero que no está interesado en la vida de la gente. Pidamos en este domingo al Señor que nuestra acción pastoral en las comunidades continúe la misión de Jesús, pastor, y pidámosle de corazón poder volver limpia nuestra mirada para poder ver al verdadero Jesús de los evangelios. Tenemos frente a estos tiempos
tenemos que esforzarnos por vivir lo fundamental cristiano, lo esencial de la vida cristiana. Y algo que es esencial en la vida cristiana es escuchar la voz de Jesús, la voz del pastor. Hemos comentado con los que participan aquí en la Eucaristía que somos pues un grupito muy pequeño. Por las reacciones que hay en el Face, que los sentimos a ustedes como más receptivos a la palabra, lo cual indica que estamos sedientos de Dios, lo cual indica que aquello que estábamos habituados a hacer y que pronto volveremos a reunirnos en la asamblea, Dios mediante, lo viviremos con mayor intensidad. Estaremos como más participativos en la Eucaristía. Pero las reacciones de muchos de ustedes que me están escuchando hoy reflejan eso, que hay sed y hambre de Dios, sed y hambre de la vida verdadera que nos viene de Dios, porque solo Dios basta. Y Él puede colmar el corazón de alegría, de esperanza, de confianza, de amor y de ternura, de justicia y de paz. Y son los bienes a los que hay que aspirar, los que hemos abrazado la fe, y eso reflejarlo en nuestra conducta diaria, en nuestra convivencia de todos los días. Finalmente, dice Pedro, por sus llagas han sido curados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Por sus llagas todos los que creemos en Jesús hemos sido curados. ¿De qué quieres que te cure hoy el Señor? Tal vez de ese rencor, esa envidia, ese sufrimiento que llevas en tu corazón porque has fracasado en la vida, porque las cosas no te han salido como las planeaste, pero pregúntate, a lo mejor las planeaste sin tener en cuenta a Dios en tu vida. ¿De qué quieres que te cure hoy el Señor? Acércate a Él. Y que cuando hagamos la comunión espiritual, poder tener presente aquello de lo cual queremos que nos cure el Señor. Tal vez nos falte paciencia, tal vez nos falte caridad, amor hacia el prójimo, al esposo, a la esposa, a los hijos, al hermano. Tal vez falte esperanza, en fin. Todos en nuestro caminar siempre necesitamos de ser curados por el Señor. Pidamos que nos lo conceda hoy al celebrar nuestra Eucaristía llenos de gozo. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Jesús resucitado, nuestro pastor y nuestro guía. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que tenemos a Jesús como nuestro guía y pastor, oremos. Jesús resucitado. Fieles servidores de la palabra y de los pobres, y signo vivificante para toda la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que durante este tiempo de Pascua reciben el bautismo, la confirmación o la primera comunión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los trabajadores, especialmente los de la construcción, que con su esfuerzo se ganan la vida dignamente y aseguran su futuro, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que viven alejados de la Iglesia, por haber encontrado en ella poca caridad o poca comprensión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestras familias, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de Rosaura Oseguera Fernández, Graciela, Hilda, Aurora y Rubén González Figueroa, Fernando Quirós Trujillo, Eduardo Quirós Gutiérrez, Isabel Escoto, Esperanza Bolívar Durán, por los difuntos por causa de la pandemia, Laura Santiago y Marco Antonio Rodríguez, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los bienhechores de nuestra parroquia, por los agentes de evangelización y sus grupos y sus comunidades, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. En acción de gracias por un año más de vida de Jorge Romero Yedra, por los médicos y enfermeras que enfrentan esta batalla, para que el Señor les cuide y proteja, por los que no tienen trabajo ni economía, por la salud de Emiliano Vidal Lima, por las necesidades de Elvia Ustoa, Elvira Arroyo, por la familia Neve Ramírez Villela, familia del Valle Neve, familia Pliego Ramírez Viela, familia Barrera Charles, por Graciela Ramírez Viela e hijo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu Hijo vencedor de la muerte nos has abierto las puertas de la salvación, escucha nuestra oración e infunde en nuestros corazones la sabiduría de tu Espíritu para que reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da vida en abundancia. Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Esto que
momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y los obispos auxiliares, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, Señor, que esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor esté con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
sido dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate cuidar a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hago un llamado urgente a toda la comunidad que frente a la emergencia sanitaria, los gobiernos tienen una gran responsabilidad, pero también los ciudadanos. Tenemos que ser responsables todos. Quédate en casa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y
y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.